Bueno, chicos, hagamos por favor. Bueno, les pido silencio entonces para que puedan escucharnos del fondo. Chicos, traten de hacer silencio. Aguántense para contarse eso que se quieren contar. Bien. Bueno, nombre de la materia, arquitectura de computadoras. Bien. Materia segundo año. Esperemos que estén todos en condiciones de cursarla. Yo ya dije, antes del primer parcial puede ponerse al día. Bien. No vamos a pasar la lista para que se noten porque ya es ya. Pero bueno, después lo vamos a tratar de chequear. Bien. Bueno, para empezar, yo creo que todos ya saben qué es una computadora. Bien. En todas las casas hay una computadora. Bien. De cualquier tipo. Bien. ¿Quién me puede decir qué es una computadora? Una calculadora. Una calculadora. ¿Qué más? ¿O qué entienden ustedes por computadora? Es una herramienta. Una herramienta. Una máquina. Máquina. Puede tener varios nombres, varias definiciones. Depende de lo que ustedes busquen, van a encontrar distintas definiciones, todas van a ser similares con variaciones, ¿bien? Bueno, la palabra computadora viene de computar, de hacer cálculos, ¿bien? Básicamente. ¿Qué es lo que hace el dispositivo? ¿Bien? Entonces, fíjense, una de las definiciones, dispositivo electrónico programable, ¿bien? Permite, a partir de la ejecución de instrucciones o comandos, procesar datos e información obtenidos de ¿dónde? De dispositivos externos, que luego esos datos, ¿qué van a hacer? Se van a almacenar o van a ser enviados hacia periféricos o dispositivos de salida. Bien, ahí se le estoy dando nombres de partes que vamos a ver más adelante. Bien, entonces fíjense que dispositivo electrónico es algo como bastante amplio, si quieren. Cualquier dispositivo electrónico que procese información se puede ser considerado una computadora. ¿Qué es lo que tienen todos hoy en la mano? Se puede considerar una computadora o un celular. Bien. Internamente tiene un micro que hace cálculos y recibe información, se las muestra o a la inversa pueden mandar información. Bien. Somos acá. Es el micrófono. Bueno, fíjense, dibujito. En el medio tenemos lo que nosotros generalmente llamamos CPU, que vamos a ver ahora que no es un CPU. El CPU es una parte interna, pero que vamos a ver más adelante. Sería un gabinete, bien, de una computadora más antigua. Y fíjense que alrededor que tenemos los llamados periféricos. Esos son los periféricos, dispositivos que me permiten ingresar información o sacarla hacia el exterior. ¿Bien? Fíjense, el parlante, ¿qué sería? Sacar sonido. Una webcam me permite que envíe imagen, ¿bien? Que capte imagen y envíe. Un micrófono va a mandar audio, un proyector, ¿bien? El monitor que me va a permitir ver imágenes, ¿bien? Todos dispositivos, pueden haber muchos más, ¿bien? Entonces esto sería el concepto de una computadora, un dispositivo que ¿qué hace? Le tengo que poner un programa que va a tener una serie de instrucciones. A medida que esas instrucciones va a ir haciendo. ¿Bien? Bueno, fíjense, acá hay muchos tipos de computadoras, ¿bien? Fíjense, la más conocida o la que más utilizan ustedes hoy en día, que es la notebook, netbook, ¿bien? Fíjense, computadoras de escritorio, y después tienen todo tipo de dispositivos que cumplen con distintas funciones. Fíjense. Servidores, workstation, que son, todo eso tiene que ver con la capacidad de procesamiento de información, ¿bien? A medida que procesan más información, los dispositivos van creciendo en tamaño. Más adelante vamos a ver la clasificación y cómo se clasifica. Difícil va a ser. ¿Bien? Bueno, las PDA que figuran ahí eran como tabletas, una mezcla entre tablet y teléfonos más antiguas que tenían lapicito, ¿bien? Lápiz óptico.
Pero bueno, fíjense la gran variedad de dispositivos que pueden ser considerados computadoras. Podemos agregar celulares, ¿qué más? Hoy en día, ¿qué más tienen en la muñeca que pueden utilizar? Los smartwatch, ¿bien? ¿Qué tienen? Tienen sensores, le dan información, pueden ver mensajes, algunos hasta pueden recibir audio, escucharlo o mandar por voz, ¿bien? Eso adentro tiene un micro que procesa información, podría ser considerado una computadora, ¿bien? Y dentro de las computadoras van a tener distintos tamaños, desde microcomputadoras hasta las gigantes que procesan muchísima información, ¿bien? Que vamos a ver más adelante. Siguiente. Bueno, entonces, ¿qué entendemos por arquitectura de computadoras? Siguiente. A ver, ahí está. Bueno, fíjense. Conjunto de reglas, principios y estándares que definen la estructura y el diseño de los componentes de hardware que conforman un sistema informático. ¿Bien? Entonces, sistema informático va a ser lo que nosotros llamamos computadora. Eso va a tener distintos componentes, ¿bien? Que los vamos a ir viendo a lo largo de las unidades, ¿bien? Entonces lo que me va a decir es ese conjunto de reglas que va a hacer que interaccionen esos bloques, ¿bien? Para obtener el resultado final. Cada bloque va a tener una tarea específica y va a haber un bloque que se va a encargar de hacer la interrelación entre ellos. ¿Se acuerdan que dijimos recibir información, procesarla, guardarla o sacarla hacia el exterior? ¿Bien? Van a haber distintos bloques que se van a encargar de todo eso. La arquitectura se va a encargar de seguir ciertas reglas para hacer todo eso. ¿Bien? Vamos a ver que hay distintos tipos de arquitectura. Hay una que es la más usada hoy en día y hay otras que vienen antiguas y hay otras que están apareciendo ahora nuevas. ¿Bien? Cada una tiene un objetivo. Sobre todo que sea óptimo o hacer eficiente el procesamiento de información. ¿Bien? Bueno, ¿qué abarca? Abarca desde el nivel más bajo, ¿bien? Que serían circuitos electrónicos, ¿bien? Vamos a ver que hay unos registros donde se trabaja la información. La lógica digital que trabaja toda esa información, que algo ya estuvieron haciendo en el práctico, ¿bien? Hasta el nivel más alto que sería la parte del sistema operativo o los programas que se encargan de procesar esa información, ¿bien? Entonces la arquitectura se encarga de todo eso, de interrelacionar y de decir cuáles son los estándares, ¿bien? Bueno, perdón. Va a ser la base conceptual y técnica que admite creación de ordenadores y sistemas informáticos, ¿bien? Funcionales. ¿Qué significa? En base a una arquitectura, ¿qué pasa? Todo el mundo va a querer fabricar una computadora. Si todos quisieran fabricar computadoras y cada uno las fabrica distinto, ¿qué va a pasar? Va a ser muy difícil intercambiar información, ¿bien? Entonces tiene que haber estándares, ¿para qué? Para que lo que haga un fabricante sea compatible con lo que hace otro fabricante, ¿bien? Para que una estructura sea compatible con otra, ¿bien? Ustedes se fijan, si hablamos de procesadores, ¿qué escuchan siempre? ¿Qué marcas escuchan más? Intel, AMD, bien, Nvidia. Cada uno tiene una arquitectura, ¿bien? Generalmente es la misma arquitectura, distintos fabricantes. Pero hay otros microprocesadores que trabajan con una arquitectura diferente, ¿bien? ¿Qué significa? Cómo maneja la información, básicamente. La forma de manejar la información, ¿bien? Entonces, dependiendo de la arquitectura, cada fabricante tiene que regirse por esas reglas para que todo sea compatible, ¿bien? Para que yo pueda usar un sistema operativo con un microprocesador o con otro. ¿Tá? Es ahí donde cada uno tiene que saber cómo es la arquitectura para que cuando utilice un micro sea o lo utilice de forma óptima. ¿Bien? Por ejemplo, yo tengo registros de 8 bits y voy a utilizar un sistema que sea de 16 bits, después vamos a ver qué significa eso. Tiene que estar, primero que va a ser incompatible, y si es compatible voy a estar desperdiciando recursos. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, entonces fíjense, contempla la forma en la forma en que los componentes se comunican entre sí, ¿bien? Es como que sigan el mismo idioma o se entiendan, ¿está? La arquitectura un poco va a abarcar todo eso. Cómo se gestionan los recursos, cómo se ejecutan las instrucciones, ¿bien? Cada uno lo va a ejecutar de manera diferente. Y cómo hacer el procedimiento para almacenar datos o acceder a ellos, ¿bien? Cada arquitectura va a tener una forma diferente.
Bueno, vamos a ir viendo que vamos a arrancar desde lo más bajo, que sería los circuitos integrados. Bien, ¿cómo se componen los circuitos integrados? Vamos a arrancar desde, digamos, el transistor, que es la base. ¿Saben lo que es un transistor? Bueno, algunos no deben saber. Es un dispositivo electrónico, ¿bien? Que cuando ustedes compran cuando comparan microprocesadores, ¿qué datos miran? O, generalmente uno mira la frecuencia, que a mayor frecuencia son mejores. Eso era en un momento, después se cambió porque al tener varios núcleos, ya la frecuencia la bajan porque a mayor frecuencia hay mayor gasto de energía y mayor calentamiento. Entonces, cuando uno hace overclocking, ¿qué hace? Tiene que refrigerar porque levanta la temperatura. ¿Bien? Entonces, la velocidad es 1, la frecuencia. Vamos a ver qué es más adelante. Otra cosa que se mira que es la cantidad de transistores que trae. Si ustedes se fijan, después vamos a ver una línea en la próxima clase, una línea de tiempo de cómo eran los primeros micros, cuántos transistores tenían y cuántos transistores tienen los micros hoy. Bien, van a ver que la diferencia aumenta exponencialmente. Bien, con el invento del transistor, que es un dispositivo electrónico, bien, se dice que la tecnología pega un salto de calidad. Bien, y a medida que se van haciendo esos transistores más chiquitos, bien, se pueden agregar más transistores en los micros y se pueden hacer mayor cantidad de operaciones. ¿Bien? Entonces el transistor sería la unidad básica. Luego esos transistores se van uniendo, van conformando lo que son las compuertas lógicas. ¿Ya saben lo que son las compuertas? Creo que ya tuvieron alguna materia donde vieron compuertas. ¿Sí? Bueno, la vamos a seguir viendo acá. Dentro de esas compuertas, que nosotros las vamos a representar con símbolos, internamente van a tener, después les voy a mostrar también en la próxima clase, internamente tienen transistores conectados de diferentes maneras para cumplir con una función específica. Luego esas compuertas se empiezan a conectar entre sí para ir formando cada vez circuitos más complejos hasta que llegamos a los microprocesadores, ¿bien? Que internamente tienen millones de transistores. ¿Está? Eso en la próxima clase les voy a mostrar la línea de tiempo, la cantidad que tienen hoy y los tamaños de los transistores, ¿bien? Fíjense que eso es una lucha, ahora hay una lucha entre China y Estados Unidos contra quien hace transistores más rápidos o transistores más chiquitos, ¿bien? Eso es una lucha eterna, digamos, que van luchando todo el tiempo, ¿bien? Vamos a hacer una breve introducción a técnicas digitales. ¿Qué son técnicas digitales? Son las técnicas que me permiten realizar funciones que luego vamos a ver para qué nos sirven. El microprocesador va a hacer operaciones, básicamente. Va a recibir información, la va a procesar. ¿Qué significa procesarla? Hacer cuentas, hacer cálculos. ¿Bien? Y esos cálculos lo van a hacer las compuertas. Yo tengo que configurar esas compuertas para que hagan lo que yo le pido. ¿Bien? Cuando hago un programa, quiero hacer la suma de dos números, tengo que tener las compuertas en una forma para que sume lo que está en un registro más que esté en el otro y lo guarde en cierto lugar. ¿Bien? Ahora vamos a ver cómo funciona eso. Bueno, entonces vamos a ver, arrancar con el capítulo 1, introducción a técnicas digitales, ¿bien? Esto es simbólico nada más, fíjense, acá hay algunos tipos de compuertas, AND, OR y NOT, son bastante conocidas, NAND, NOR, que ese sería el símbolo. Ahora vamos a ver algunas de estas, los símbolos, la tabla y la función, cómo actuarían. Esto ya lo vieron igualmente, ¿no es cierto? En alguna materia, lo vamos a repasar, ¿bien? Algunos lo han visto en secundaria, en alguna escuela técnica, ¿bien? Bueno, lo que tienen acá es simplemente un circuito integrado, está muy ampliado, ¿bien? Fíjense, esto es una compuerta. En realidad tiene, adentro tiene 4 compuertas, ¿bien? Cada línea indica. Por ejemplo, el pin 2 y el 3 serían las entradas de la compuerta y por el pin 1 tendría la salida, ¿bien? Entonces, yo lo que voy a hacer es la operación, ¿qué operación lógica estaría haciendo ahí? Fíjense que tiene una pancita y tiene un circulito a la salida. ¿Bien? Acá tiene una pancita ahí. No se nota. Bueno, si tiene la pancita va a ser la NOR, ¿bien? Y si no la tuviera, sería la NAND, ¿bien? Bueno, entonces esta compuerta que tiene ese número 7402, la X puede ser porque puede tener distintos valores.
Esto me representa 4 compuertas, solamente 4. En un microprocesador de esta compuerta tengo miles, si no millones, ¿bien? Interconectadas de distintas maneras para que resuelvan lo que a mí me pide, ¿bien? Bueno, entonces allá tenemos compuertas lógicas y acá tenemos un circuito discreto sería, ¿bien? ¿De lo mismo? Bueno, sobre técnicas digitales vamos a ver una breve introducción, generalidad de circuitos lógicos, un poco de álgebra de Boole, que ya lo vieron. Bueno, vamos a repasar un poquito, no mucho. Y bueno, y ya para la clase siguiente vamos a ver circuitos, qué son los circuitos combinacionales, secuenciales, y vamos a ver un resumen. ¿Dudas hasta acá? ¿Se escucha más o menos atrás? Más o menos, bueno, la voz no me da más. ¿Sí? Acá, no mucho más. No. Bueno, ¿qué vamos a ver en este capítulo? Todos los elementos básicos que ya dijimos recién, que son las compuertas, las funciones, las entradas y las salidas, para ir armando funciones cada vez más complejas, ¿bien? Lo vamos a ver a nivel de 1 bit o 2 bits u 8 bits. Pero esto después se extiende, depende del sistema, a 32 o a 64, ¿bien? No vamos a ver los 64 bits, sino que vemos una unidad y eso después se va a extender, ¿bien? Bueno, vamos a ver herramientas de álgebra de Boole, sistemas combinacionales y secuenciales, ¿bien? Esta es una pregunta que siempre tomamos en el final. ¿Qué es un sistema combinacional y qué es un sistema secuencial? ¿Alguien me puede dar una idea? Ni idea. Bueno, en un circuito combinacional, ¿bien? Vamos a decir que son circuitos que solamente la salida depende solamente de la entrada, ¿bien? En ese momento. Cambia la entrada, cambia la salida, ¿bien? Una compuerta, que es lo que vimos recién en el filmil anterior, sería algo combinacional. Tengo dos entradas, las combino y obtengo una salida, ¿bien? Ahora vamos a ver las distintas funciones. Y un circuito secuencial, que es el de abajo, fíjense que tenemos entradas, la flecha indica el sentido, ¿no? Una salida, ¿bien? Y fíjense que abajo hay una flecha que cumple la función de realimentación, ¿bien? Es una salida que se vuelve a introducir al sistema, ¿bien? Eso se denomina realimentación. Aparte hay una señal de clock, que vamos a ver que en estos sistemas siempre hay una señal de clock presente, que es la que va a determinar la cantidad de veces o los momentos en que se van a realizar las operaciones. A esto le vamos a llamar que es la memoria del sistema, y eso se va a realimentar. Entonces, en un circuito combinacional, la salida de qué va a depender de las entradas, pero a su vez va a depender del estado anterior o de la historia del sistema, ¿bien? O sea, va a ser importante todo lo que pase antes. O lo que pasó antes va a influir en lo que va a pasar después, ¿bien? Puede influir o no, pero eso significa un circuito secuencial. En el práctico va a haber unos ejercicios de circuitos secuenciales que van a ver cómo es esa realimentación, ¿está? ¿Dudas hasta acá? Bueno. Bueno, cuando hablamos de electrónica o de computación, cuando hablamos de información, generalmente nosotros tenemos ¿qué valores usamos? Ceros y unos. Van a decir que la electrónica o la computación son ceros y unos. ¿Bien? ¿Por qué son ceros y unos? ¿Alguien sabe? Apagado, prendido, positivo, negativo. Bueno, en realidad es porque es una forma fácil de poder representar. Yo tengo forma de almacenar esos dos valores, ¿bien? Fácilmente. No tengo opciones de guardar muchos valores diferentes. Entonces lo que se hace es, toda señal analógica, ¿alguien sabe qué es una señal analógica? ¿O un ejemplo de una señal analógica? No. ¿Cómo? La voz, el sonido, por ejemplo, es una señal analógica. La temperatura, por ejemplo, la velocidad del viento, ¿bien? Tenemos un rango y varía continuamente y puede tomar infinitos valores, ¿bien? Por ejemplo, entonces, una señal analógica es una señal que puede variar, tomar muchos valores
y es continua, digamos, no hay una discontinuidad. La temperatura no puede pasar de 10 grados a 20, sino que tiene que pasar por todas las temperaturas para llegar a la siguiente. ¿Bien? ¿Bien? Si hiciera un dibujo, es una forma de onda continua, ¿bien? Que va a oscilar, pero va a ser continua, ¿bien? Eso sería una variable analógica. Y una variable digital es una variable que tiene solo ceros y unos. Ahora, ¿cómo hago yo si tengo muchas temperaturas? ¿Cómo hago para pasarla a digital? ¿Cómo piensan ustedes que se hace eso? Si yo tengo una temperatura, ¿no? Acá adentro, y yo pongo un medidor de temperatura digital, que te dice el valor con un display. ¿Cómo hago para pasar esa variable analógica a digital? Yo voy a tener un sensor que va a sensar la temperatura, ¿bien? Y ese sensor me va a dar un valor a la salida. Va a tener unos cablecitos, unos pines, que lo que va a hacer es me va a dar, ¿qué me va a dar? Un voltaje, por ejemplo, que va a ser proporcional a la temperatura, ¿bien? Si hay 15 grados me va a dar 5 volts. Si hay 20 grados me va a dar el doble, ¿bien? Entonces lo que yo hago es con un dispositivo, con un circuito integrado, tomo ese valor de voltaje y lo que hago es lo digitalizo, ¿bien? Depende del digitalizador que yo tenga, que esto va a depender de la cantidad de bits que yo utilice, ¿bien? Va a ser la cantidad de temperaturas que yo voy a poder representar, ¿bien? Por ejemplo, que yo trabajo con 10 bits, ahora, ¿saben lo que es un bit? Bien, es la unidad mínima de información que yo puedo tener, ¿bien? Sería un dígito en binario, que son ceros y unos, un bit sería eso, un 0 o un 1, la información mínima que puedo tener. Si yo tuviese 10 bits, ¿cuántos valores puedo representar? ¿Cuál sería la fórmula? Bien, estoy hablando en binario, ¿no es cierto? Entonces yo elevo 2 a la 10, ¿cuánto me da? Lo tengo borrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben cómo llegamos a eso? Si yo tengo un bit, puedo representar ¿cuántos valores? 2 a la 1. Dos valores. ¿Qué valores? 0 y 1. Si tengo 2 bits, ¿cuántos puedo representar? 4. 2 a la 2, que es 4, ¿no es cierto? 2 a la 2 es 4. ¿Cuáles son esos 4 valores? Como tengo 2 bits, voy a tener el 0, 0, el 0, 1, el 1, 0 y el 1, 1. ¿Bien? Ahí están los 4 valores, del 0 al 3 en binario. ¿Está? Entonces, a medida que voy agregando bits, voy duplicando la cantidad de valores que puedo representar. Esto se los cuento porque por ahí años anteriores les ha costado o por ahí algunos no entienden. Entonces, solo por eso. Entonces, depende de la cantidad de bits que yo tenga, es la cantidad de valores que puedo representar. ¿Bien? Entonces, si tengo 10 bits, ¿cuántos valores voy a tener? 1024 valores. ¿Bien? Voy a representar desde qué número hasta qué número. Del, del 0 al 1023. ¿Bien? El 1024 ya necesito tener 11. ¿Bien? Bueno, eso acuérdenselo porque para saber la cantidad de valores que pueden representar, lo van a hacer 2 elevado a la cantidad de bits que esté utilizando. ¿Bien? Y eso me va a dar la cantidad de valores. Entonces, yo si tengo una temperatura, por ejemplo, entre 0 y 100 volts, por decir entre 0 y 100 grados, por ejemplo, si yo digitalizo y solamente tengo 1024 valores, cada uno de esos valores de 10 bits me va a representar una temperatura. ¿Bien? Entonces yo puedo tener 1024 valores de temperatura. No voy a tener todos los valores, voy a tener discretizado, digamos de alguna manera, ¿bien? La cantidad de valores. Entonces, si yo tengo el número 0 en binario, con 8 bits, voy a representar 0 grados. Y si tuviese el 1023, ¿qué valor de temperatura voy a tener? El 100 grados. Y si tuviera el 524, sí, 512, serían 50 grados, ¿bien? Después yo hago una tabla por programación, haciendo una cuenta que me dé directamente el valor en temperatura. ¿Tá? Entonces yo mido la temperatura, me va a dar un valor en voltaje, lo digitalizo, me va a dar un valor en binario, y ese valor en binario yo lo tengo que traducirlo a temperatura.
Después, bueno, con otro chip o con otro integrado lo transformo de ese valor a un display de 7 segmentos, por ejemplo, que me traduzca y yo pueda ver el valor de temperatura. ¿Bien? Por ahí para la próxima clase se los doy explicadito con dibujitos como para que lo interpreten mejor. ¿Bien? No es para que se embarullen, pero es para que vean un poquito cómo paso de algo analógico a algo digital. Eso pasa con todo. Cuando miden el viento, cuando miden alguna velocidad. ¿Bien? Fíjense en el auto, ahí tienen tableros digitales. Cuando ven la velocidad. ¿Qué hace? Lo está midiendo una variable física, que es la velocidad del auto. Lo que hace es contar la cantidad de vueltas que da la rueda o algo, y en función de eso hace un cálculo, y ustedes ven un numerito que dice 100 kilómetros por hora. ¿Bien? Pero ven el número 100. Alguien lo está traduciendo de analógico a digital. ¿Bien? Entonces, como dijimos, en todo lo que tenga que ver con computación, trabajamos con dos valores, ceros y unos. En realidad no son ceros y unos, sino que son valores de voltajes. ¿Bien? Dos estados que son fácilmente distinguibles. Bueno, la ventaja que tiene esta representación en digital es que es más inmune a ruidos. Yo tengo una variable analógica, es más inmune a cualquier tipo de ruido que anda dando vueltas, señales extras, ¿bien? En cambio, si yo digitalizo, ya la señal es más inmune, ¿bien? Esas son las ventajas. Otra, ¿cómo? Inmune a ruidos, se llama, ¿bien? Los ruidos serían toda señal ajena a mi señal que yo estoy trabajando, ¿bien? No, no es posible eliminarla del todo, pero siempre queda un residuo, pero se puede minimizar. Bien, para eso se utilizan filtros, etc. Bueno, la señal digital se va a transmitir mejor por líneas eléctricas que la analógica, ¿bien? Entonces, es más fácil distinguir un 0 y un 1 que un valor intermedio, ¿bien? Que yo no sé cuál es. Y otra de las ventajas es que se memoriza mejor. Yo puedo memorizar dos valores, 0 y 1, es más fácil de memorizar. Memorizar me refiero a guardar en memoria que cualquier valor extra, ¿bien? Cualquier otro valor. Bien, yo con esos dos valores puedo armar cualquier valor, utilizando siempre, dependiendo mucho de la cantidad de bits que utilice. A más bits utilice, mayor sería mi resolución, digamos. Si yo esos 100 grados, en vez de usar 10 bits, utilizo 13, por ejemplo, ¿bien? Ahora mi valor, ¿entre qué va a fluctuar? 1024, 2048, 4096 creo que da, ¿bien? A la 13. Entonces yo voy a tener más valores para representar de temperatura, ¿bien? Eso se los voy a dar en el ejemplito de la próxima clase. ¿Bien? Entonces, en electrónica y computación se utilizan ceros y unos, que en realidad son valores de voltaje. ¿Me pasás, por favor? Bueno, fíjense lo que les contaba recién. Esto es lo que se llama lógica de nivel, ¿bien? Un nivel alto me va a representar un 1, ¿bien? No es justamente 1 o 5 volt. Hay una franja de voltajes que me va a representar un 1, ¿bien? Esto estamos hablando ya dentro de los circuitos, ¿bien? Si yo tengo un voltaje en esa línea entre 2 volt y 5 volt, lo va a interpretar como que es un 1, ¿bien? Detecta esos voltajes la computadora. Entre 2 y 5 volt, detecta como que hay un 1. Y si tengo entre 0 y 0,8, lo va a detectar como un 0, ¿bien? Y luego va a haber una franja intermedia que si hay un valor ahí, es algo incierto. Ese valor no estaría permitido, ¿bien? Eh, puede tomar el valor 0 o 1 indistintamente o, no, o emitir un error, digamos. ¿Tá? Generalmente vos lo que se hace, no se manda un bit, sino que en la línea se mandan muchísimos bits. Si es una línea serie, uno atrás de otro, digamos. Y durante cierto tiempo se va muestreando el canal. Se va muestreando ceros y unos, digamos, valores de voltaje entre esos valores. Y si hay un valor intermedio que no está, va a tirar un error, por ejemplo. ¿No se puede cortar ahí la señal? Se puede cortar y decir, mandame de vuelta los valores, o lo va a tomar. ¿Cómo? Sí, puede ser que haya un error y lo tenés que descartar o lo tenés que corregir. No, no se puede mandar una señal.
Exactamente, entre 2 y 5, eso lo hace el sistema. Vos agarrás, por sistema vos decís que manda un 1, entonces la computadora sabe que tiene que mandar un 5 volt. Realmente va a mandar un 5, pero si por alguna razón cae el voltaje, lo va a seguir tomando como un 1. Ya si cae de cierto valor, ya es incierto. Va a emitir un error. ¿Bien? ¿Entienden eso? Está para distinguir entre un 0 y un 1, porque si vos te parás acá, no sabés si es un 0 o un 1. Entonces es como dejás una franja de seguridad. Eso también va a depender, bueno, ya no se ve muy bien abajo, depende de la tecnología que se utilice. Dentro de la fabricación de transistores hay distintas tecnologías. Cada tecnología utiliza distintos valores. ¿Bien? Eso se los puedo agregar, pues no los puse para no mezclarlos mucho, pero si quieren, se los puedo agregar. Bueno, lógica positiva sería que un 1, 5 volt, por ejemplo, representa un 1 y 0 volt, o este rango, representa un 0. Y una lógica negativa sería la inversa. ¿Bien? Si no hay voltaje, significa que hay 0, perdón, menos 5. Un voltaje negativo significa que hay un 1. Y si hay 0, significa que hay 0. ¿Ven? Positivo o negativo, pero eso no es importante, era para mostrarlo nada más. Si hay uno en un lado, indica que los valores que va a entrar a ese microprocesador van a ser en negativo. Por eso, depende de la lógica que vos estés utilizando. Entonces, eso va dentro de la arquitectura. Vos vas a saber si estás trabajando con lógica positiva o negativa. ¿Tá? Perdón que no escucho. No, ventaja o ventaja no, depende del sistema que vos tengas. Por ahí algún sistema vos tenés esos valores que los podés generar, pero tenés que generarlo en el emisor y en el receptor. ¿Bien? ¿Cómo? Lo voy a pensar, pero puede ser que sí. No, les tengo que dejar una teoría aparte. ¿Le podemos llegar a dejarla del año pasado? Del año pasado le podemos agregar la teoría, que era la que da el profesor hace 3 años, el que estaba antes. Yo le venía dando esa teoría, pero quiero armar una nueva también. Ir actualizándola un poco porque había quedado media desactualizada. Pero como soporte les puede servir para algunos temas. ¿Bien? Bueno, la elección de los niveles de tensión resulta de la tecnología escogida, creo que le decía recién. Las tecnologías, ¿cuáles son? TTL, CMOS, etcétera. Hay varias. Eso después lo van a ver cuando les pase la filmina. Bien. Si quieren pueden averiguar un poquito, si quieren indagar un poco en internet, un poco de esto. ¿Me pasás la que sigue? Ahí está. Bueno, ya dijimos que existe el transistor me permite generar esas compuertas, las compuertas me va a permitir realizar operaciones lógicas, ¿bien? Esas operaciones, bueno, van a estar gobernadas por el álgebra de Boole, ¿bien? Recién dijimos que íbamos a trabajar con ceros y unos, ¿bien? Esas serían las variables lógicas para nosotros ahora, ¿bien? Solo vamos a trabajar ceros y unos. Y con ceros y unos vamos a representar cualquier otro número. Números binarios, claro, que después lo podemos traducir a decimales, ¿bien? Entonces, 0 y 1 serían los dos valores que vamos a trabajar. Decimos que la variable es cierta o verdadera si vale 1. Eso ya lo habían visto en alguna de las materias anteriores también, elementos de lógica. Y es falsa si vale 0. ¿Bien? Sinónimo de variables lógica son variable binaria o variable booleana. ¿Bien? Ahora vamos a ver algunas características. Eso es para una variable, una sola variable que toma distintos valores. Y una función lógica, bien, o booleana, va a ser una función que va a hacer que intervengan varias variables. Bien, ustedes ya estuvieron trabajando en la práctica con la tabla de valores de una función que generalmente ¿cuántas variables tiene? Puede tener 2, puede tener 1, 2, 3, 4, las que quieran. Bien, nosotros trabajamos hasta 4 variables. Bien, entonces si tengo 4 variables, ¿cuántas combinaciones posibles podría tener? 2 a la 4, 16. ¿Bien? Eso lo vamos a usar bastante.
que sería de 0 a 15, ¿bien? En decimal, ¿está? Bueno, la función va a ser función de las variables, de las variables que nosotros generalmente las llamamos A, B, C y D, ¿bien? Usamos letras en mayúscula. Y siempre la función de salida siempre va a valer 0 o 1, ¿bien? No puede valer otro valor, ¿está? Me dice que la función va a estar perfectamente definida, dando un valor a cada una de las 2 a la n combinaciones posibles. ¿Bien? 2 a la n, ¿qué significa? Tengo 4 variables, 2 a la n es 2 a la 4, perdón, ahí es 2 a la n como potencia, ¿bien? Entonces, si tengo 4 variables, 2 a la n me da 16, tengo de 0 a 15, ¿bien? En decimal. Bueno, otra característica de las funciones es que voy a tener una tabla de verdad. ¿Qué es la tabla de verdad? Va a ser esos cuadros que ustedes tienen ahí en la práctica, donde tienen todas las combinaciones posibles para esa cantidad de variables y un valor a la salida, el valor de la función. Puede haber una función, puede haber 2 funciones o 3 o muchas más. ¿Bien? Entonces la va a quedar definida si le doy valor a la función para todas las combinaciones posibles. ¿Bien? ¿La función qué valores puede tomar entonces? 0 o 1. ¿Bien? Bueno, acá tenemos ejemplos de las compuertas, ¿bien? Donde vamos a ver los 3 componentes. En este caso, la función lógica es inversión, negación o not. ¿Bien? La compuerta not, le llamamos. Vamos a tener la función que la representa, ¿bien? Fíjense, tengo un error ahí. Es anegado, ¿bien? Lo copié hoy y me faltó. A esto agréguenle la rayita ahí, ¿bien? La función de A, o sea, voy a poner el valor de para 0, va a ser A negado, ¿bien? Corríjanlo ahí, si toman nota. Entonces, la función va a ser, ¿qué es lo que me representa? En este caso, genérico. Función de A, A negado, ¿bien? Falta la rayita. Esa sería la función. La tabla de verdad, fíjense que es la combinación o todas las combinaciones posibles. ¿Cuántas variables tengo acá? Una, A. A sería la variable. Entonces, ¿cuántas combinaciones tengo? ¿O cuántos valores posibles tengo? 2 al número de variables, que es 1. 2 a la 1 es 2. Fíjense que tengo 2 variables posibles. Y la tabla de verdad es, yo le voy dando valores a mi variable y F1 es la salida. ¿Bien? Entonces, fíjense que si la variable vale 0, la salida va a valer 1. Y si la entrada vale 1, la salida vale 0. ¿Bien? Me está negando la entrada. Lo represento con este símbolo, un triangulito con un circulito, ese circulito está negando la salida, y allá sí está bien, fíjese, entra A y sale A negado, ¿bien? Entonces, de este lado tengo la entrada y acá tengo la salida. Entra A, sale A negado, ¿bien? Así se representan las funciones. Estas son funciones sencillas de compuertas, más adelante ustedes van a hacer funciones más complejas, ¿bien? Bueno, función lógica, AND, o producto lógico, ¿bien? AND o producto lógico, tenemos el símbolo, fíjense que es la compuerta que me habían dicho al principio. Acá represento las entradas, en este caso tengo una compuerta de 2 entradas y una salida, ¿bien? El orden siempre es hacia allá. Tengo A y B como entradas y a la salida que obtengo el producto, A por B, ¿bien? Fíjense la función. Fíjense, está la función 2. Fíjense que entre paréntesis tengo ahora 2 variables, ¿bien? A y B, y la salida me dice que es el producto de esas 2 variables, ¿está? La función 2 me dice que va a dar 1 si A es 1 y si B es 1, ¿bien? Por eso la lógica AND es, va a dar 1 solamente si A es 1 y B es 1. Si las dos son 1, fíjense en la tabla, es la única forma en que me dé 1 la salida, ¿bien? Paso a la tabla de verdad, ¿cuántas variables tengo en la entrada? Tengo 2 variables, A y B. ¿Cuántas combinaciones voy a tener a la salida? 2 a la 2, que es el número de variables, 4.
Bien. Fíjense en la tabla, tengo las 4 combinaciones, que era lo que habíamos visto en el pizarrón. Fíjense, acá voy a tener todas las combinaciones posibles. Arranco con 0, 0. Como es el producto, 0 por 0 me va a dar 0. 0, ahora B vale 1. 0 por 1 me da 0. 1 y 0 me da 0. Y la única forma que me dé 1 esta función es que las dos entradas sean 1. ¿Bien? Y el símbolo sería este símbolo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Sigo. Función lógica OR. ¿Bien? OR o suma lógica. En este caso, la función 3, función también de dos variables, y la salida ¿cuál es? A más B. ¿Bien? La entrada A más la entrada B, y le obtengo la salida, la suma. En este caso, fíjense que la función 3 o la OR me va a dar 1, si que si A es 1 o si B es 1. O sea, cualquiera de los dos es 1, me va a dar 1. O los dos. ¿Bien? Fíjense, la única forma que me dé 0 es que los dos son 0. 0 más 0, 0. 0 y 1 me da 1. 1 y 0 me da 1. Y 1 más 1 también me da 1. ¿Bien? Como estamos en lógica binaria, no me puede dar 2 en este caso. ¿Bien? Porque no existe. ¿Bien? Bueno, vamos a ver después cómo hace un sumador para que 1 más 1 me dé 2. ¿Bien? Bueno, fíjense que la tabla tiene las 4 combinaciones posibles y el símbolo es parecido a la AND, pero tiene la pancita. ¿Bien? A y B vuelven a ser entradas y acá represento la salida. ¿Dudas hasta acá? No, seguimos. ¿Cómo? No escucho, fuerte. ¿Por qué? Bueno, y después fíjense abajo, no sé, ¿alcanzan a leer abajo? Que toda función lógica, bien, toda función lógica que ustedes trabajen, la van a poder formular como una expresión de compuertas de estos tres tipos, ¿bien? Ahora vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, si usted tiene compuertas NOT, AND y OR, pueden formar cualquier función lógica, ¿bien? Trabajándolo algebraicamente, lo van a poder llevar a ese tipo de compuertas, ¿bien? Que en los ejercicios a veces se lo pide. Que alguna función lógica lo lleven a un solo tipo de compuertas. ¿Por qué se hace eso? Pues generalmente vienen chips donde hay un solo tipo de compuertas. A veces ese tipo de compuertas es más rápido o es más barato, ¿bien? Entonces, agarrando un chip, puedo llevar todo ese tipo de compuertas, ¿bien? Eso es uno de los por qué se hace esa transformación. Bueno, algo de esto habrán visto, no sé si se acuerdan. Teoremas fundamentales del álgebra de Boole. Bueno, fíjense, vamos a repasar un poquito. Yo tengo una variable y le sumo 1. ¿Cuánto me da? Me da 1. ¿La variable cuánto puede valer? 0 o 1. Fíjense, 0 más 1 me va a dar 1. Y 1 más 1 me sigue dando 1, ¿bien? Pues no me puede dar 2. ¿Bien? Si a cualquier variable le sumo 0, me va a seguir dando la variable. Si la multiplico por 1, ¿por qué me da la variable? Porque fíjense, si vale 0, A, 0 por 1 me va a dar 0, que es A. Y si vale 1, 1 por 1 me da 1, que es A. ¿Bien? Si multiplico por 0, no importa el valor, me va a dar 0. Si sumo A más A negado, o sea, la misma variable negada, me va a dar 1. ¿Por qué? Porque si A vale 0, la negada vale 1. Me va a dar 1. Y si A vale 1, esta vale 0. 1 más 0 me da 1. ¿Bien? Eso me va a servir para simplificar expresiones. ¿Bien? Si sumo la misma variable, me da la variable. 0 más 0 es 0. 1 más 1 es 1. Si multiplico por el conjugado o por el opuesto, me va a dar 0. ¿Bien? Y si multiplico por sí mismo, me va a dar A. Puedes pasar. ¿Bien? A por A. ¿Está? Entonces, basándose en esto, van a poder simplificar algebraicamente algunas expresiones. ¿Bien? Se cumple la regla de la asociatividad. Bien, A más B, entre paréntesis, más C, es igual a lo mismo que A más C, y en el producto se cumple igual. ¿Bien? Es conmutativo, A más B igual que B más A por B igual que B por A. ¿Bien? Y se cumple la distributiva. ¿Bien? Fíjense, A por, entre paréntesis, B más C, es lo mismo que A por B más A por C. ¿Bien?
Anótenlo porque esto no es como en matemática. Acá difiere de matemática. No sé si lo alcanzan a ver. A más B por C entre paréntesis es igual a A más B por A más C. ¿Bien? Bueno, esto se los voy a dejar así que no se preocupen. ¿Está? Entonces, con estas reglas ustedes van a poder reducir algebraicamente una expresión. Van a tener una expresión grande y van a ver, la van a trabajar para reducirla. ¿Por qué la reducimos? Porque vamos a tener cosas que son que se repiten o lo puedo simplificar, ¿bien? Para no poner tantas compuertas, de esta manera lo voy a reducir. Bueno, y un teorema también importante, teorema de Morgan, ¿bien? Que por ahí algunos tienen problemas con esto. Lo que me permite es encontrar el complemento, ¿no? La parte negada de una expresión booleana, ¿bien? Fíjense, la expresión que yo tengo es A más B negado, ¿bien? Entonces lo que decimos es que con el teorema de Morgan, lo que yo digo es que esa barra la bajo, ¿bien? Bajo la barra, pero fíjense qué pasa con la suma. Ahora, cada variable va a estar negada individualmente y la suma se va a transformar en un producto, ¿bien? Entonces pasar de tener una suma negada o una compuerta NOR, ¿bien? Acá voy a estar multiplicando variables negadas, ¿bien? Eso también me va a servir para pasar entre tipos de compuertas. Yo no sé si ya lo vieron en la práctica, pero si no hoy creo que ya lo van a ver, ¿bien? Y el caso inverso sería tener el producto, ¿no? De una expresión booleana negado. Lo que yo digo, bajo la barra, al bajar la barra separo entre los componentes, ¿bien? Entre los términos. Fíjense que de pasar a estar todo negado, ahora está negado por separado, y el producto se transforma en suma, ¿bien? ¿Dudas con esto? Bueno, les van a estar preguntando. ¿Me pasa? ¿Sí? No. Ah, porque está del otro lado. Ahí está. Bueno, acá hay un ejercicio. Fíjense, ¿qué pueden identificar acá? ¿Qué sería esto? Esa es la tabla de verdad de una función. Ahora ya pasamos a una función más compleja. ¿Cuántas variables tengo? 3 variables de entrada serían. Bien, acá están las entradas. 3 variables. ¿Cuántas combinaciones posibles tendría? 2 a la 3, que sería 8. Bien. 2 a la 3, pues son 3 variables, me da 8. Iría desde el 0 en decimal hasta el 7. Bien, fíjense. Esto me representa el 0 en binario, el 1, esto sería el 2 en binario, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Bien. 3 variables de entrada, 8 combinaciones, y en esta columna, a la derecha, ¿qué tengo? La función de salida. Acá me está diciendo la función, ¿cuál es? Bien, lo que me está diciendo en realidad es que cuando las 3 entradas están en 0, la función vale 0. Eso es la información que me da a mí. Cuando la variable c se pone en 1, la salida da 1, ¿bien? Son valores aleatorios, ¿bien? Ya me dan una tabla de verdad. A veces nosotros le decimos, generen ustedes la tabla de verdad a partir de, tengo tantas entradas y la función hace tal cosa. Ahí la función la tienen que armar ustedes. Entonces, en este caso, ¿qué me dice? Que la función va a valer 1. Bien. O cierta, bien, dijimos que si valía 1 era una función válida o cierta. ¿Cuándo? Cuando las 3 variables valen, perdón, cuando A vale 0, cuando B vale 0 y cuando C vale 1. Bien. Cuando se da esa combinación de entrada, la función, perdón, la función va a ser cierta o va a valer 1. Bien. ¿Cómo lo represento? Fíjense, A negado porque está en 0, por B negado que está en 0, por C. C sin negar porque está en 1, ¿bien? Esa combinación la represento así, 0, 0, 1, me va a dar 1 en la función, ¿bien? O cierta, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo represento la función completamente? Cuando es verdadera o cierta, voy agregando, perdón, todos los términos que me hacen cierta a la función, o verdadera, ¿bien? Fíjense, el primer término es el que hicimos recién, A negado, B negado por C, ¿bien? ¿Le sumo cuál término?
el tercero. A negado está en 0, B sin negar, C negado, que sería este término. ¿Bien? Otro término sería este. A sin negar por B negado por C negado. ¿Bien? Me daría este término. Y el último término donde me da 1 es A sin negar, B sin negar, C negado. ¿Bien? De esa forma tengo, fíjense, de los 4, 1, 4 términos. Entonces fíjense que es una suma. Entonces cualquiera de estos que me dé 1, ya me va a dar 1 la función. ¿Tá? Si me da 1 este término, ya la función me va a dar 1, porque estos me van a dar 0. Alguno me va a dar 0 y ya me va a hacer 0, 0, 0. Cuando este me dé 1, la función me va a dar 1. Los otros me van a dar 0. ¿Bien? Si quieren hacer la prueba. Pero con estas combinaciones, siempre va a haber uno que me da 1 y la función va a dar 1. ¿Bien? Esto es lo que se denomina la primera forma canónica para representar a la función f. ¿Bien? Y fíjense que va a ser una suma de lo que se llama mini términos. ¿Bien? Los mini términos son productos de las variables, ¿bien? Negadas o sin negar. Eso sería un mini término. Y van a ser las únicas situaciones en que la función me va a dar 1, ¿bien? En cualquiera de estas combinaciones, cuando se cumpla alguna, la función va a ser cierta. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estás durmiendo? No, el de atrás. Se está durmiendo ahí. Despertámelo. Bueno. Esa va a ser la condición necesaria y suficiente para que la función me dé 1, ¿bien? Sumando los mini términos. Otra forma de representar la función es cuando me da 0, ¿bien? Que sería lo que está expresado en esta parte, ¿bien? Fíjense que aparece f negado, que es 0. No le den bolilla a las rayitas de arriba, eso va después. Y fíjense que ahora los términos, en vez bueno, hace un producto, ¿bien? Pero fíjense que como estoy tomando que la función es 0, estoy usando la lógica invertida. Lógica negativa. Fíjense que este término que me da 0, ¿no? El primero, es A negado por B negado por C negado, y me da 0, ¿bien? Este término me va a dar 0 cuando los 3 sean 0. Cuando los 3 son 0, me va a dar 1, me va a dar 1 la función. Entonces, acá lo que voy a tener es una suma de, en este caso son maxi términos, ¿bien? Pero lo que se hace es, se le aplica el teorema de De Morgan, que son estas líneas que están acá arriba, esta línea, se niega a ambos miembros, ¿bien? Ambos lados de la igualdad. Se aplica De Morgan, lo que se hace es bajar esa barra. Cuando les pase el PDF, si quieren lo pueden hacer para comprobarlo. Esta barra la voy a bajar y voy a negar cada término por separado. Pero cada suma se va a transformar en un producto. ¿Bien? Y al bajar la barra después, que me queda en cada término, cada producto interno se va a transformar en una suma. ¿Bien? Y voy a lograr lo que tengo acá abajo, representado con el número 2, que va a ser un producto de sumas. ¿Bien? Aplicando De Morgan llegué a esos valores. ¿Cómo? No, cuando quieras sintetizar, en realidad hoy se hace todo con software, pero hay que mostrarles de dónde vienen las cosas. Digamos, por ahí podés desarrollar un sistema chiquito y podés utilizar esto. Algún sistema específico. Hoy en día cargas todo en algún sistema y te va a tirar las compuertas y eso. Pero bueno, lo puedes hacer manual si no es si es algo reducido. ¿Bien? Vos podés tener un sistema, 3 entradas, puede ser sistema de sensores, lo que sea, y que te active una alarma. Te activa una alarma si pasa tal cosa. Entonces, después va a hacer las conexiones de compuertas. Bien. Bueno, estas serían las dos formas. La primera forma canónica y la segunda. La segunda sería como un producto de maxi términos. Los maxi términos serían cada paréntesis, suma de las variables. ¿Bien? Bueno. Sí. Las dos formas canónicas. La forma canónica que escribí para que f me dé 1 con la que 1 me dé 0. Y porque cuando vos sacás lo de acá de la fórmula, si yo saco productos y sumo, va a ser la primera forma. Yo te voy a decir reducir por mini términos, te voy a decir. Entonces vos tenés que agarrar los unos. Yo te digo, reducir por maxi términos, tenés que agarrar los ceros. ¿Está? O agarrás los 1 o los 0. Eso lo vamos a ver en el mapa de Carnot. Pueden reducir por unos o por ceros.
Son equivalentes, digamos. Bien. Eso lo van a ver cuando en algún ejercicio les pida reducir por los 1 o por los 0, le tiene que darlo. Le van a dar distintas compuertas, pero el resultado final es el mismo. ¿Está? Bueno. Menos de lo que hicimos con el ejercicio de los tan y los dos. ¿Cómo? Como hicimos en el ejercicio del próximo punto número 1. Exactamente. Bueno, y una vez que ustedes tienen, para atrás, una vez que ustedes sacaron las ecuaciones, bien, para la función que se representa con esta ecuación, bien, pasan a la implementación. En este caso, les pedimos que implementen compuertas para que hagan las conexiones, bien. Fíjense, acá arriba que tenemos las tres variables A, B y C, bien. Las líneas significan conexiones, digamos, es por donde va la señal. Donde hay un punto significa que hay una conexión. Fíjense, este puntito significa que hay una conexión y sigue esta línea. Donde no hay puntos, no hay conexión. ¿Bien? Entonces la línea, fíjense, esta la variable A va a estar presente en esta compuerta y en esta compuerta. ¿Bien? Fíjense que lo que hace es, tengo las tres variables, acá viene la variable A, pasa por esta compuerta que ¿cuál era? Compuerta NOT o negadora. Fíjense que acá tengo A negado. Acá tengo la variable B y la variable negada. Variable C, variable negada. ¿Bien? Y fíjense que acá lo que tengo es una compuerta, ¿qué tipo? Estas cuatro que son compuertas AND. Fíjense en qué son. Esta es una compuerta AND porque está multiplicando. Acá tengo 2, 3 y 4 compuertas AND. La primera es A negado, B negado por C. Fíjense acá que tengo. Acá entra A negado, viene a este producto. A negado, ¿por qué? Por B negado, que es este, multiplicado por C, que viene de acá, entra ahí. Esta compuerta sería el primer mini término, ¿bien? Lo mismo para los otros tres, que son los otros tres mini términos. Y luego, cada mini término, ¿qué es lo que hace? Tengo un mini término, 2, 3 y 4. Lo suma, ¿bien? Es donde lo veo, en esta compuerta. Esta compuerta suma este mini término, que es el producto de acá, suma este mini término, que es este producto, suma este producto, ¿está? Esa sería la forma que le pidamos que lo representen, ¿bien? Lo más prolijo que puedan. Sí. Bueno, y de este lado, ¿qué tenemos? ¿Qué cambia? Tenemos las mismas variables, tenemos las variables negadas. El NOT sigue estando, ¿bien? Pero ¿qué cambia acá? En vez de tener NAND, tengo OR. Perdón, AND y OR. Y en vez de tener acá una OR, ¿qué tengo? Una AND. Fíjense que sería la representación acá abajo de los maxi términos. Voy a tener sumas y después cada suma las multiplico. 4 sumas y las multiplico. Esa es la representación que tengo acá. 4 sumas, ¿bien? Que serían los valores que obtengo de A, B y C o negados. Y eso después entra a un multiplicador. ¿Bien? Eso es lo que se le va a ir pidiendo en los ejercicios que vayan realizando. ¿Está? Bueno, y para reducir las expresiones, una vez que ustedes tengan una función booleana o lógica, van a obtener de la tabla de verdad unos ciertos valores, ceros y 1, mini términos y maxi términos, o maxi términos, y eso lo van a poder reducir. ¿Para qué lo reducen? Para utilizar menos compuertas. Capaz que en estos casos son casos de pocas variables, pero cuando tienen muchas variables, ¿bien? O una función más complicada, sirve para reducir el sistema. Si no, van a tener que usar muchísimas compuertas, ¿bien? Entonces, para simplificar, tienen el método algebraico, que es utilizando las propiedades que vimos hace un ratito, y si no, existe el método gráfico, que es el diagrama o mapa de Carnot, que ya lo saben utilizar. De todas formas, clase que viene vamos a ver un ejemplo también, ya lo han visto en la práctica igual, de cómo se arma el mapa y cómo se sacan los valores. Recomendaciones para el mapa, que pongan, si son 4 variables, ¿cuántas combinaciones voy a tener? 16 variables, ¿bien? Valores, perdón. Que cuando completen la tabla, la completen toda. No pongan solo los unos o solo los ceros. Completen todos los valores, ¿bien? Para después poder simplificar más fácil. ¿Cómo? Claro, los Donker. Sabemos si es 0 o un 1 o un donker. Yo no. O un 1 o una 3. Por ejemplo, en esta función están todos los valores presentes.
Bien. En este caso son 3 variables, uno de un Carnot más reducido, no es el de 16, sino que el de 2×4. Bien. Entonces, en este caso tengo todos los valores, puedo poner ceros y 1. Hay algunas funciones donde hay variables que no están permitidas a la entrada, entonces a la salida van a quedar como valores que yo puedo utilizar como Donker, bien, para reducir más la expresión. Pero si hay ceros, tiene que poner 0. ¿Está? Acostúmbrase a completar la tabla toda. Bien. Bueno, hasta acá tenía pensado dar hoy. Próxima clase vamos a ver circuitos, ejemplos de circuitos combinacionales secuenciales, ¿bien? Y les voy a mostrar algo de fabricación de integrados y eso algo como al final, como para que tengan idea de lo que les comentaba hoy, de los tamaños de los transistores y las cantidades. ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Va a subir esto después acá? Sí, iba a subir una teoría basado en esto, pero si no, bueno, les subo esto para que tengan como referencia. Pero sí, se lo voy a subir. Si no me hacen notas, como otros años. Bueno, ¿más dudas? Bueno, quedan 45 minutos si quieren tomarse un ratito. Si después alguno quiere hacerme consultas a mí, después ellos arrancan a las 7. De 7 a 9 arrancan con la práctica.